Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y el día de hoy voy a reflexionar sobre dos conceptos que todos conocemos muy bien: el placer y el dolor. Para esto me preparé un té de cúrcuma y jengibre con leche, que en Ayurveda le llaman leche dorada y es súper bueno para el sistema digestivo. Ahí les paso el tip por si lo necesitan. Y a nivel muy básico, el placer y el dolor son dos fuerzas que nos mueven. En nuestro cerebro más básico, o si quieren decirlo así, el menos evolucionado, entre comillas, hay tres fuerzas que nos llevan a actuar y tomar decisiones. Estas tres fuerzas son la supervivencia, el placer y el dolor. Una vez pasado el umbral de la supervivencia, que es de lo que se encarga nuestro cerebro reptil, sigue la búsqueda del placer y la huida del dolor. Y ese es el tema: concientizar esta búsqueda y esta huida. Este juego de balance en el que siempre estamos. ¿Y para qué querríamos concientizar esto, Tania? Pues para tener más opciones a la hora de decidir. Y te voy a poner un ejemplo personal que tengo muy presente porque literalmente me acaba de suceder. Y es que hace un rato, cuando estaba preparando mi bebida, antes de ponerme a grabar y todo, me estaba sintiendo un poco triste porque estaba sola en la casa. Y la verdad tenía ganas de estar en otro lugar, pero no pude salir, así que bueno, ahí estaba. Y cuando terminé de preparar la infusión, encontré unas galletas en la alacena. La verdad es que ni siquiera lo pensé. Se me antojaron las galletas, las agarré, me senté con el té, las galletas, me comí la primera, pero estaba muy desganada, no me sentía bien y no quise empezar a grabar ni hacer el guión sintiéndome así, porque yo sí creo que la energía con la que hago las cosas se transmite. Entonces decidí tomar una pausa y ver qué me estaba pasando, por qué me estaba sintiendo así y hacer algo para sentirme mejor. Empecé a pensar en qué era lo que estaba sintiendo. Identifiqué que era tristeza porque no estaba donde yo quería estar, con quien yo quería estar, y también esta sensación de tener cosas que hacer pero sentirme sin energía, como si hubiera algo más ocupando toda mi energía en ese momento. Y ahí me di cuenta de que esos pensamientos y sentimientos eran lo que estaba ocupando toda mi energía. Como yo me sentía triste y sin ganas de estar ahí, pues no estaba teniendo energía para trabajar y hacer las cosas que tenía y que quería hacer. Así que me di cuenta de esto y sin pensarlo otra vez, agarré mi celular que estaba ahí al ladito y empecé a ver imágenes en una red social, y en eso me di cuenta de que me estaba evadiendo a mí misma bien bonito. Me salió mi lado evitativo y en cuanto vi que tenía un tema emocional, ¡pum!, me fui a otro lugar más cómodo, me puse a ver el teléfono. Pero afortunadamente ya tengo la cabeza entrenada para darme cuenta de cuando hago estas cosas. Y entonces me pregunté a mí misma: Tania, ¿por qué estás evitando voltear a ver estos sentimientos? Mi respuesta me dio risa y a la vez no. A la vez se sintió feo, porque me contesté a mí misma: pues porque me duele, ya los he visto antes y me duelen, no me gusta, es incómodo y probablemente llore si volteo a ver estos sentimientos. Y me dije a mí misma: ok, Tania, no tienes que verlos, pero sabes perfectamente que si no los ves vas a seguir perdiendo tiempo y energía sabiendo que tienes más cosas que hacer y que son cosas que quieres hacer. Entonces agarré mi bebida y me fui con mis galletas para el sillón, y ya estando en el sillón comiendo galletas como loca y tomando, me puse a decir en voz alta lo que sentía. Y me dije: siento tristeza, siento ganas de estar con otras personas en otro lado y me siento sola y tengo frío. Y le pedí a mi mente que me regalara una imagen que englobe estos sentimientos para poder reconocerlos, que normalmente eso es lo que busco en mis terapias, pero no lo estaba logrando, porque en lugar de mostrarme una imagen, mi mente me mostró muchos recuerdos de cuando viví sola por primera vez,
de una vez que viajé sola a una ciudad lejana, la primera vez que estuve perdida en el transporte público, cuando me quedaba sola en la escuela por las tardes, cuando era niña, cuando jugaba sola entre las plantas del jardín, en fin, muchos momentos muy tristes que más o menos me hacían sentir así como me sentía, pero yo no entendía qué era lo que esto simbolizaba. Lo que sí me di cuenta es que la sensación que se repetía era la soledad. Me puse a trabajar, a identificar y a reconocer esta soledad porque pues ya estaba ahí conmigo, prácticamente ya estaba ahí a mi lado. Entonces dije, qué conveniente. Me imaginé que la soledad estaba sentada ahí a mi lado en el sillón y aunque yo no podía verla, bueno, de hecho no quería verla porque, no sé, se sentía feo. Solo imaginé que estaba ahí al lado de mí y le dije en voz alta, sé que estás aquí. Y entonces sí, mi mente fue creando la imagen de una sombra que estaba sentada a mi lado a unos 40 centímetros de mí y se sentía muy incómodo porque yo sabía que era producto de mi imaginación y aún así me estaba dando miedo ver esa sombra. Tenía los ojos cerrados ya para este punto, ¿ok? No estaba literalmente viendo una sombra, estaba imaginando. Y lo que hice fue preguntarme a mí misma qué era lo que más me incomodaba de esa sombra. Y la respuesta fue que me daba miedo, obviamente. Y entonces me dije a mí misma que tal vez si la volteaba a ver ya no me iba a dar miedo, pero cuando quise voltear a verla, jeje, no pude. No pude terminar de voltear mi cabeza, pero sí alcancé a verla un poco más. Y me di cuenta de que la sombra no era una sombra gigante. De hecho, era una sombra pequeñita, más o menos del tamaño de una niña pequeña. Y entonces vi que eso era lo que me incomodaba, porque mi mente completó la imagen de una niña pequeña ahí sentada a mi lado y sola. Y cuando me pregunté por qué era que esto me incomodaba, lo primero que pensé fue que algo tuvo que pasar para que una niña de esa edad se quede sola ahí sentada en el sillón. Y entonces, pues me cayó el 20, porque hoy, siendo adulta, a veces todavía se me olvida que dentro de mí vive una niña pequeña, la niña que yo fui, y que a veces la dejo sola por estar pensando en las cosas que tengo que cumplir y qué hacer y que tengo que lograr todo lo que quiero y los pendientes que tengo y las cosas, las tareas del hogar. Y bueno, hoy lo que tenía ganas de hacer era salir y convivir con otras personas y divertirme un rato. Hoy tenía esa necesidad de buscar y sentir el placer en una buena plática. No pude hacerlo, las circunstancias no lo permitieron y lo que realmente fue grave es que me pasé el resto del día intentando evitar el dolor que esto me provocaba. Porque en el mundo de la adultez, llorar porque estás triste, porque no puedes salir con personas que quieres a lugares divertidos, es algo absurdo que nadie hace, ¿verdad? Pues cuando me di cuenta de que ahí a mi lado estaba sentada una niña pequeña que estaba triste porque estaba sola, me puse a llorar. En automático se me salieron las lágrimas, lloré como 2 minutos nada más, luego le di un trago a mi bebida y cuando quise agarrar otra galleta para comérmela, pasó algo bien curioso. Y es que me di cuenta de que en realidad yo no quería otra galleta, ni siquiera me había dado cuenta del movimiento. La única razón por la que había agarrado las galletas fue porque estaba intentando compensar esa falta de placer y el dolor que estaba evitando ver. Ya que me di cuenta de todo esto, me dio mucha risa y me reí un ratito de mí misma, pero pues fue curioso. Ya después, en mi mente, tomé la mano de la niña que estaba sentada a mi lado y le dije que ahí estaba yo también para que no se sintiera sola. Y funcionó. Empecé a sentirme mejor, inmediatamente cambió mi energía y me puse a escribir esto. Y ya no me dieron ganas de abrir las redes sociales tampoco, ya no me dieron ganas de seguir perdiendo el tiempo, porque al reconocer ese dolor ya no tenía nada que temer. En realidad ya no había nada que evitar.
aunque admito que es aterrador el encuentro con el dolor de uno mismo. Pero bueno, yo sé que como yo, a veces tú también has tomado decisiones para evitar ver un dolor o buscando sentir un placer que no pudiste sentir de otra manera. Te caché. Y es normal hacerlo, es normal, todos lo hacemos, creo, pero a veces se pierde mucha energía si nos quedamos así. Y ya viendo en retrospectiva, esto es algo que hago muchas veces y casi siempre lo trabajo igual. A veces cuando me siento mal, lloro un rato en mi cuarto por 2 minutos, reconociendo la tristeza o el enojo o el dolor o lo que sea lo que estoy sintiendo y que me está haciendo querer llorar. Y después ya sigo con mi vida. A veces me tardo más de 2 minutos, a veces no puedo identificar bien qué es lo que pasa, pero llevo pocos años haciendo esto y creo que siempre después de voltear a ver al dolor o a lo que sea que estaba tratando de evitar, me siento mejor y con más energía. Después siempre me siento más ligera y generalmente puedo continuar con lo que sea que tenga que hacer. Y en estos días posteriores al solsticio de invierno, después de la reflexión que hice con mi hermano en el episodio pasado, sí hay algo que me he estado preguntando mucho. Y es esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para evitar alguna incomodidad. Creo que la incomodidad y el dolor son como lo mismo, pero en diferentes escalas. Entonces de ahí, juntando esto con el tema del placer y el dolor, me surgió otra pregunta. Con esto que estoy haciendo, ¿estoy intentando sentir placer o estoy intentando evitar dolor? Porque muchas veces yo hago cosas para desestresarme, para relajarme conscientemente, que me dan placer. Y muchas veces empiezo a hacer estas mismas cosas tratando de evitar el dolor sin darme cuenta. Y también creo que no es lo mismo hacer las cosas con una intención o con la otra. Por ejemplo, con las galletas, ni siquiera las disfruté ni me acuerdo a qué sabían. Yo nada más estaba comiendo para evitar voltear a ver el dolor. Y cuando de verdad se me antojan unas galletas y las preparo y me las como por placer, es increíble. Amo las galletas, me encantan las galletas. Pero no si no las estoy comiendo con conciencia, así ni las disfruto. Y lo mismo me ha pasado con películas o a veces he puesto videos solo para no escuchar a mi mente mientras hago otra cosa. Y en vez de verlos, cosa que también disfruto cuando lo hago a conciencia, pues ahí se quedan y luego ni sé de qué trató el video o la película o cuando me doy cuenta ya pasó la parte que me gusta y así, lo mismo con la música. Cuando estoy intentando evitar algo y pongo música, ni siquiera me entero a veces qué canciones escucho. Solo es muy automático. Y lo mismo con las redes sociales. A veces ya solo estoy bajando la pantalla sin ver realmente lo que hay ahí. ¿Te ha pasado? Ahí estoy, dándole con el dedito para arriba, evadiendo mi mente. Y cosa muy diferente pasa cuando conscientemente ya siento que trabajé mucho, que ya quiero descansar, que quiero algo de entretenimiento, lo disfruto bastante y me río mucho y reflexiono con las cosas que me encuentro en mis redes sociales y verdaderamente me gusta, lo disfruto. Pero bueno, el punto es que con propósitos diferentes, cada cosa es una experiencia diferente. Y me he dado cuenta de que cuando hago las cosas para evitar dolor o para evadir algún sentimiento, tampoco siento ningún placer. Y después de pensar y reflexionar en esto, me di cuenta de que mucha de la culpa que sentía por procrastinación o por hacer cosas que dan placer, no sé, tirarme a media tarde a ver una película sabiendo que tengo que lavar mi ropa, por ejemplo, viene de que verdaderamente no las estaba haciendo por placer, sino para evitar dolor o incomodidad. Porque cuando el propósito de algo es meramente sentir placer, lo disfruto sin culpa, porque está cumpliendo su propósito o su objetivo. Y hasta se siente como algo productivo y necesario, ¿saben? Como esas salidas con amigas, amigos o con la pareja. O no sé, muchas veces al hacer algo divertido, yo pienso, ay, ya necesitaba algo así. O ay, ya me hacía falta, ya ocupaba un rato así. Y se siente muy bien.
creo que el estrés y la culpa de estar haciendo estas cosas o de procrastinar, entre comillas, vienen cuando hacemos estas cosas que generalmente nos traen placer para evitar el dolor, porque entonces ni sentimos placer ni tienen propósito. En mi caso, después de las galletas, cuando las como así, porque es algo que me pasa más de una vez, a veces siento culpa después de comer las galletas así, porque sé que realmente no le aporta nada a mi cuerpo, ni a mi nutrición, ni a nada, solo comí por, no sé, llámenle ansiedad, estrés, compulsión, y no me siento bien. O también las cosas de entretenimiento, como el tiempo en redes o como ver una película, se siente como pérdida de tiempo y después hay culpa. Hace rato ya me estaba dando culpa porque mi propósito era trabajar, cumplir con algunas entregas, terminar pendientes y no lo estaba logrando. En lugar de eso me senté a comer galletas y ver redes. Aunque si desde el inicio yo hubiera decidido que el propósito de ese momento para mí era tomar un respiro y disfrutar de las galletas, cosa muy diferente hubiera sido. Pero bueno, hacerme consciente de estas cosas fue un cambio gigante, ha sido un cambio gigante en mi vida, porque hay algo muy insatisfactorio en vivir huyendo del dolor o persiguiendo el placer. Y la cosa es que si huyes del dolor o de las emociones incómodas, te van a seguir persiguiendo, porque el dolor es solo un mensajero. Cuando aparece, hay que voltearlo a ver y preguntarle qué es lo que nos quiere decir esta vez. Tal vez es momento de parar un poco, de cuidarte, de recuperarte o de moverte más. De la misma forma, al vivir siempre persiguiendo el placer, este sigue huyendo, paradójicamente, al igual que sucede en las relaciones personales. Pero cuando aprendes a vivir el momento presente, sin importar si estás sintiendo dolor, y permitirte sentir y voltear a ver ese dolor, entonces el placer también se hace presente en las cosas más sencillas. A veces estás así nada más, sin evadir sentimientos ni nada, y de repente te distraes, entre comillas, y en ese momento pasa una mariposa junto a la ventana o un pajarito, y es muy placentero. Así que en estos primeros días del año te invito a reflexionar y a preguntarte si las cosas que haces en tu día a día, las cosas que haces prácticamente en automático, las estás haciendo para sentir placer o para evitar algún dolor o una incomodidad. Y también hacerte la pregunta de si vale la pena seguir sintiéndote así por evitar un dolor o una incomodidad. Y a veces la respuesta será que sí, a veces que no, pero de cualquier manera ya serás más consciente de ello. Y por último quiero decirte que el placer y el dolor no son malos y tampoco son objetivos, son dos formas distintas de ver lo que nos pasa, y dependiendo de nuestras experiencias pasadas o de las heridas que tengamos, algo puede o no causar dolor, y lo mismo con el placer. No todas las cosas no son placenteras a todos, entonces es algo muy personal. Y si descubres que has estado evitando el dolor o haciendo cosas para evitar incomodidades, no te preocupes, siempre puedes hacer una pausa para voltearlo a ver, decirle que lo reconoces y continuar tu vida de una manera más consciente, con tu energía más enfocada, si es que sí lo deseas. Y nada, eso es todo por hoy, amiguitos del bosque. Espero que esta reflexión con anécdota les haya gustado o entretenido. Para mí es algo bien mágico este podcast, porque mientras les comparto estas cosas que reflexiono, yo también me voy terapeando y a lo mejor es algo bien egoísta hacer esto, pero a mí me ayuda mucho. Así que yo solo espero que a ti te guste y te sirva escucharlo, o al menos te divierta. A mí me divierte, y también el espacio de autoexpresión me ayuda con fines terapéuticos. Pero bueno, ya. Te deseo un muy feliz año nuevo en el que puedas cumplir tus objetivos del día a día y disfrutar de tu ser más auténtico y abrazarte muy fuerte. Te mando un abrazo grande, grande, y nos vemos a la que sigue. Bye.